Género narrativo. El género narrativo denomina al conjunto de obras en las que se relata una secuencia de acontecimientos llevadas a cabo por personajes en un espacio y tiempo determinados. Este relato está a cargo de una voz ficticia, el narrador, por medio del cual nos enteramos de la mayoría de los sucesos del relato. A lo largo de toda la historia, el ser humano ha querido plasmar experiencias, creencias y fantasías por medio de historias ficticias. En un comienzo, y en un intento por darle explicación a fenómenos y hechos extraordinarios, surgieron los mitos y leyendas. Tan trascendentales fueron estas historias que hasta el día de hoy podemos escuchar las batallas de dioses, semidioses y titanes. Los invito a ver la cápsula Mitos y Leyendas en este mismo canal, link en la descripción. Las novelas, como los Juegos del Hambre, y los cuentos, como Los Tres Chanchitos, han cumplido distintas funciones: entretener, educar, etc. Las fábulas han buscado educar a sus lectores por medio de historias protagonizadas por animales y buscan dejar moralejas o enseñanzas. Por ejemplo, las fábulas de Esopo. Veamos ahora los principales elementos del género narrativo. La acción narrativa. La acción es todo aquello que los personajes hacen y que tienen consecuencias, ya sea para ellos mismos o para otros. La acción o secuencia narrativa consta de 4 partes fundamentales. Inicio. Se presenta una situación relativamente estable, se muestran los personajes y el espacio de la narración. Nudo o complicación. La situación inicial cambia, pues surge un suceso que rompe con el orden existente. Desarrollo. A partir del nudo hay una serie de reacciones o consecuencias. Desenlace. Concluye la historia narrada y se establece un nuevo orden. Tiempo en la narración. Las acciones de la narración que son llevadas a cabo por los personajes suceden en un tiempo y espacio determinados. En literatura podemos identificar 2 tiempos. 1. El tiempo de la historia. Este se refiere a la secuencia de acciones de un relato ordenadas lógica y cronológicamente. Número 2. Tiempo del relato. Es el modo en que los acontecimientos se presentan en la narración, la forma en que el narrador ha decidido contar la historia. Es importante recordar que el tiempo del relato no necesariamente coincide con el tiempo de la historia. El tiempo del relato se organiza de la siguiente forma. Ab ovo, que significa desde el huevo, sigue el orden cronológico, coincide con el tiempo de la historia. In media res, que significa desde el medio. La historia comienza con un momento intermedio de la historia, desde el cual se va al pasado para luego avanzar hacia el futuro. In extrema res, que significa desde el final. La historia comienza con el desenlace y luego vuelve al pasado para retomar el orden cronológico. Que una historia empiece con el final significa que lo importante no es el desenlace, sino lo que llevó a ese desenlace. El narrador, al decidir la forma en que contará la historia, usará distintos mecanismos que le permitirán regresar al pasado o adelantarse en hechos futuros. Estos mecanismos se llaman saltos temporales. Los saltos temporales se dividen en 2 tipos. Analepsis, que consiste en interrumpir la línea temporal de la narración para explicar hechos del pasado. Estos pueden ser en raconto o flashback. En raconto, salto temporal extenso hacia el pasado. Pues es que parecía que era un trabajo igual a todos, ¿entiende? Hay que darle seguridad a los padres y eso. ¿Y quién está listo para tener su estimulación? La estimulación cognitiva va a empezar. Jack, bebito, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! Señora Parjo, otra vez. Jack está bien, pero cosas raras están pasando. Necesito hablar con usted porque yo... ¿Qué haces ahí? ¡Ah! Triángulo. Eso. Casa. Bien. Una fogata. ¡El bebé hizo explosión! ¿Alguna vez ha visto un bebé explotar?
flashback, salto temporal breve hacia el pasado. Generalmente surge a partir de un objeto o situación. El segundo tipo de salto temporal se llama prolepsis, que es el salto hacia el futuro, y también se manifiesta de dos formas: premonición o flash forward. Premonición, siendo esta una proyección extensa de los hechos del futuro. A partir de este momento todo comenzará. Será realidad. En este momento, acabo de darte un golpe especial por el cual podrás tener premoniciones. Poco a poco verás cómo será el aterrador fin de tu raza. Les advierto que ustedes tendrán un futuro catastrófico, tal y como le sucedió a nuestra raza de guerreros. Todos perderán la vida. Espero que sufran con esas terribles premoniciones dentro de tus sueños. Espacio narrativo. Las narraciones no solamente suceden en un tiempo, sino que también en un espacio, es decir, un lugar en donde los personajes actúan. No obstante, el espacio no solo corresponde al lugar físico en el que ocurre la acción. Distinguiremos tres espacios narrativos que coexisten en un mismo texto. El espacio físico es el lugar o los lugares donde se desarrolla la acción. El espacio social es el entorno social, cultural y moral en el que se desenvuelven los personajes. Y el espacio psicológico corresponde al mundo interior de los personajes, sus conflictos, emociones y tensiones. Narrador. El narrador es la voz ficticia creada por el autor y está a cargo de contarnos la historia. Mientras el autor es la persona que crea o escribe el texto, el narrador es la voz que cuenta la historia. El narrador puede tener diferentes grados de conocimiento y de participación en una historia. De esto depende qué tipo de narrador será
Narrador fuera de la historia, también conocido como heterodigético. Tenemos dos tipos. El omnisciente, que sabe todo el mundo narrado, conoce la historia y tiene acceso a la interioridad de los personajes, sus sentimientos, sensaciones y pensamientos. Por otra parte, tenemos el de conocimiento relativo, que sabe solo algunas cosas del mundo narrado. Tiene acceso solo a lo que ve y escucha. Y también tenemos los narradores dentro de la historia, o narrador homodigético. El narrador protagonista es el personaje principal que cuenta su propia historia. Su conocimiento del mundo es limitado, pero puede dar cuenta de sus propios pensamientos y sentimientos. Por el contrario, el narrador testigo es un personaje de la narración, pero no el principal. Su conocimiento del mundo narrado es limitado. Estilos o modos narrativos. Los estilos narrativos corresponden a las formas en que el narrador presenta las palabras de los personajes, es decir, la manera en que aparecen en la narración sus diálogos. Los principales modos narrativos son el estilo directo y el estilo indirecto. El estilo directo. El narrador reproduce las palabras de los personajes sin intervenir, es decir, reproduce textual lo que han hablado los personajes. Y el estilo indirecto, el narrador presenta las palabras de los personajes como parte de su propio discurso, es decir, parafrasea lo dicho por los personajes. El estilo indirecto suele usar el dijo que. Piensa en algún cuento que hayas escrito. ¿Cuál fue tu objetivo literario? ¿Querías entretener? ¿Escribir algo que plasmara alguna experiencia de vida? ¿Enseñar? ¿Criticar?